웃어라. 온 세상이 너와 함께 웃을 것이다. 울어라. 너 혼자만 울게 될 것이다. Dirigida por Park Chan-wook, Oldboy es una película surcoreana estrenada en cines en noviembre del 2003. Su historia es parte de una saga de películas, todas del mismo director, conocida como la Trilogía de la Venganza, siendo la primera Sympathy for Mr. Vengeance, luego le sigue Oldboy y finalmente Sympathy for Lady Vengeance, siendo Oldboy la más reconocida a nivel internacional, y a su vez esta película está basada en un manga japonés del mismo nombre, escrito por Garon Tsuchiya con ilustraciones de Nobuaki Minegishi. ¿Pero de qué trata Oldboy? Bien, aquí voy a hacer un pequeño aviso, siendo que esta película ya fue estrenada hace varios años. Yo los invito a verla antes de seguir con esta reseña si es que no la han visto, ya que me resulta inevitable comentar elementos cruciales de la trama para luego poder abordar mejor los temas en los que se enfoca la historia. Por el contrario, si esto no te preocupa, pues adelante. Quizás puedas entender con otra mirada la película cuando la veas la primera vez. Bien, Oldboy inicia con dos hombres en el techo de un edificio. Aquí vemos a nuestro protagonista Odaesu, perdón si no pronuncio muy bien su nombre, es coreano y yo no conozco el idioma, que es interpretado por el actor Min-sik Choi. Un hombre que se nos presenta como de una apariencia imponente e intimidante, sujetando al segundo hombre al borde de la cornisa del edificio. A los pocos segundos la escena cambia a una imagen diametralmente opuesta de nuestro protagonista. Ahora se nos muestra al mismo Odaesu, varios años antes, como un personaje patético entregado a sus vicios, quien tiene que llegar a casa para entregar el obsequio de cumpleaños de su hija. Esto no va a ocurrir y aquí es donde empieza la verdadera historia de la película, ya que Odaesu va a ser secuestrado y puesto en una habitación sin posibilidad alguna de salir ni tener contacto con nadie durante los siguientes 15 años, tiempo por el cual su única conexión con el mundo será un televisor. Así pues pasará todo este tiempo ideando una manera de salir y buscar al responsable sobre el cual ejecutará su venganza. Pasados los 15 años, Odaesu es liberado por sus propios captores y aquí es donde volvemos a la escena inicial de la película con el segundo hombre, quien es un suicida, en el tejado, e inicia inmediatamente la búsqueda para responder a la pregunta de quién y por qué lo han encerrado todo este tiempo. Esta travesía de venganza de Odaesu va a estar cubierta por mucha violencia, a pesar de que esta es un elemento bastante presente en la historia, realmente no llega a ser su elemento más fuerte, como ya lo vamos a ver más adelante. Y así en su camino conoce a Mido, interpretada por Kang Gyu-jung, quien lo ayudará en su búsqueda y eventualmente se va a enamorar de él. Y no voy a ahondar mucho en muchos elementos de la historia, que está llena de más subtramas y personajes, pero ya hacia el tramo final se descubre que Woo Jin Lee, interpretado por el actor Jo Ji-tae, es quien ha tenido encerrado a Odaesu todo este tiempo. Él es quien podríamos suponer el villano de esta historia, aunque realmente esto no es así. Su razón: Woo Jin Lee culpa a Odaesu de la muerte de su hermana, con quien el mismo Woo Jin Lee tenía una relación incestuosa en su adolescencia, y la cual Odaesu descubre y sin medir las consecuencias termina iniciando la cadena de sucesos que llevará a Lee So-ha, la hermana de Woo Jin Lee, interpretada por la actriz Yoon Ji-seo, a suicidarse creyendo que falsamente estaba embarazada. Pero a pesar de esta ya gran revelación, viene una aún mayor, y es que pues desde el comienzo de la película Odaesu se ha estado preguntando la razón del porqué de su encierro, cuando, y aquí viene el plot twist de la trama, Woo Jin Lee le indica que la verdadera cuestión es la razón de su liberación después de tantos años, ¿no? Y así pues le revela su verdadero plan de venganza, que es que Odaesu tuviera una relación incestuosa con su propia hija, ya que sin saberlo,
Mido es la verdadera hija de Odaesu. Ambos, se nos revela, fueron hipnotizados y sus mentes influenciadas para que desconocieran esta verdad. Por lo tanto, Woo Jin Lee ha puesto a Odaesu en el mismo grado de sufrimiento que él tuvo al tener este amor prohibido con su hermana. Y al final Odaesu simplemente estuvo, pues como da a entender Woo Jin Lee, en una prisión más grande, siguiendo su juego. Ante esta revelación, Odaesu suplica por mantener a Mido ignorante de esta terrible verdad, que pues podría perpetuar esta analogía del camino del sufrimiento y la venganza. Pero para Woo Jin Lee, una vez ya consumada su venganza, simplemente se retira y inmediatamente después se nos muestra cómo este es invadido por el sufrimiento que su venganza ha alejado durante todos estos años. Vemos los últimos momentos que tuvo él con su hermana antes de su suicidio y se nos da a entender que no importa, ¿no?, cuánto intentes alejar el sufrimiento. En el caso de Woo Jin Lee, con toda esta obsesión de su venganza, simplemente el sufrimiento nunca se va y él, incapaz de lidiar con él, pues simplemente termina su vida y se autoelimina. Odaesu queda a merced de su propio dolor y aquí la película parece ya dejar un final abierto a la interpretación del espectador. En la escena final nos muestran a Odaesu contando su historia a través de sus escritos a la mujer que los hipnotizó, pidiéndole que borre de su memoria el hecho de que él es el padre de Mido para que pueda amarla sin saber que es su hija. Esta mujer accede a cumplir su petición, aunque le advierte que podría no resultar y su memoria verse distorsionada. Esta desaparece y Mido llega para decirle a Odaesu que lo ama, y en este punto no queda claro si la mente de Odaesu se ha distorsionado o no. Lo último que vemos es la expresión de su rostro, en la que aparece una mezcla entre llanto y alegría, quizás por una mente perturbada que no puede escapar de su pasado y que tiene que lidiar con una terrible verdad, en referencia a esta frase que se repite a lo largo de la historia de ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. Sin duda, Oldboy es una gran historia. Entre los elementos principales que yo encuentro en esta película son principalmente tres. Además de el concepto de la venganza y el sufrimiento, también está la verdad. Estos tres elementos se representan con colores a lo largo de toda la historia y es uno de varios elementos que se repiten constantemente. El color rojo, que representa la venganza, se puede ver en la línea con una X marcada, como indicando que no sigamos este sendero en los primeros minutos de la película. El rojo de la ropa de Odaesu en su confinamiento, en las paredes del hotel. El color púrpura puede verse también al lado de la flecha roja en un paraguas púrpura, que esta es una referencia al tema del sufrimiento. En las cajas de Woo Jin Lee, en el vestido de Lee So-ha también. Y este es el sufrimiento inherente que origina la venganza, que a su vez esta venganza origina más sufrimiento en un ciclo constante que pues puede terminar en la destrucción, ¿no? Como en el caso de Woo Jin Lee, una vez que consumó todo su plan. Y finalmente la verdad, ¿no?, representada por el color verde. La verdad que es como el primer origen, ¿no?, del sufrimiento, esta verdad que no queremos aceptar. Para Odaesu es la relación de incesto con su hija y para Woo Jin Lee es la muerte de su hermana. Y esta es una pequeña parte de mis comentarios sobre la interpretación de esta historia y de todos los elementos que contiene. Me quedo corto para ahondar más, porque sin duda es una película que cada vez que la visualizas encuentras más detalles y más referencias en torno al tema de la venganza. Por eso yo los invito a verla no como una película de violencia, que la tiene y bastante, pero que no es el eje principal, sino como una reflexión del comportamiento humano ante la necesidad de venganza a raíz de no aceptar su sufrimiento. Yendo ya por el lado técnico, a pesar de ser una película de hace ya varios años, aún así su estética, el cómo combinan las escenas y los colores es muy interesante. Hay un elemento simbólico prácticamente en cada escena, en cada diálogo, en el vestuario de los personajes y en un montón de elementos. Es un gran trabajo del director y de su equipo de producción. Contiene sí varias escenas icónicas, como la pelea del pasillo o toda la parte del encierro de Odaesu,
que denotan una gran creatividad al momento de mostrar sentimientos de desesperación, de odio y sufrimiento. Por el lado sonoro, la música estuvo a cargo de Jo Jae-wook, magistral sin duda, memorable, puesta muy bien, bueno, esto es ya por el equipo de edición, pero sin duda impacta mucho en los momentos adecuados. De mis canciones de esta banda sonora preferida son las de I Walk the Bus, que se escucha en los créditos iniciales de la película, y Reckless, que podríamos decir que es como el tema principal, porque se escucha en varios momentos importantes a lo largo de la trama. Ya para culminar, Oldboy es sin duda una gran película que nos invita a reflexionar sobre la condición del ser humano y cómo éste, llevado al extremo, puede sucumbir ante la venganza en un ciclo constante que genera sufrimiento y a su vez más venganza, hasta que eventualmente lleva al ser a su destrucción. Cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si alguna vez nos viéramos inclinados a una situación tan extrema como la historia de Odaesu? ¿Seríamos lo bastante fuertes para aceptar el camino de la verdad y lidiar con el sufrimiento que conlleva? ¿O sucumbir y convertirnos en un monstruo en busca de saciar su sed de venganza? Muchas gracias por ver este video. Por favor, dale un like si te gustó, déjame tu comentario si ya viste esta película o si te interesa verla. Recuerda que es una película muy violenta con escenas explícitas, así que cuidado con quién decidas verla, no es para un público familiar. Y muchas gracias al gran Billy, que me recomendó la película. Si bien yo conocía la existencia de Oldboy, no me había dado la chance de verla hasta ahora, así que muchas gracias de nuevo, Billy. Y tú también, espectador, si puedes dejar tus recomendaciones en la caja de comentarios, te lo agradecería mucho. También tienes mis redes por si me quieres seguir por ahí. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.